Nosotros tenemos la seguridad de que como nunca triunfó el pueblo de México, porque los que votaron ahí diputadas y diputados del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, ellos creen que triunfaron, ellos creen que ganaron. No, hombre, nadie le gana al pueblo de México, nadie. Ahora, el pueblo de México lo va a tomar de elección y seguramente en las elecciones de ahora de junio, las del próximo año, pero sobre todo en el 2024, esos partidos van a ser barridos por el propio pueblo mexicano. Tendrá un costo político para ellos. Para ellos, total. En algunos casos, como el PRI y como el PRD, va a ser prácticamente de exterminio, ¿eh? Ahora, por culpa entonces de estos 230 y tantos votos que estuvieron en contra, Sí, eh, 233, si mal no sí, recuerdo. exactamente, que tuvieron en contra, que es obviamente de diputados y diputadas del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano, quienes no aprobaron o quienes no Y apoyaron, del PRD. y del PRD, exactamente, que bueno que lo mencionan, y una cuanta ahí del Partido Verde Ecologista de México, que Una, una, un, una que, que ya no está, que que ya ya se no está, pasó. que ya Qué bueno que cada uno se ubica en su lugar. exacto. Por culpa de estos diputados, entonces, ya los mexicanos no vamos a poder gozar entonces de esta tarifa baja que se estaba proponiendo en esta reforma eléctrica, diputado. Ciertamente. Eso es lo triste y lo lamentable de que haya triunfado la parte conservadora, la parte no liberal. No se va a poder liberar ese sistema tarifario que nosotros habíamos propuesto y que iba a ser simplemente que en vez de darle 495,000 millones de pesos al año de subsidios a las empresas extranjeras, básicamente, que eso mejor se utilizara para darle energía barata a los A los mexicanos, mexicanos. para sus casas, para sus negocios, y que tuviéramos el dinero para que CFE tuviera todo un esquema de mantenimiento, de crecimiento, Ujú. que cuando se tronara un transformador, inmediatamente llegara a la CFE a cambiarlo, como era antes, no como está pasando ahora, que se pasan días, semanas y no se cambia un transformador y la población tiene inclusive que apechugar, que poner dinero para comprar un transformador, que es obligación de la CFE. Pero que la CFE está descapitalizada. Simplemente los subsidios del gobierno, que es del pueblo, no se van a la CFE, sino a las empresas extranjeras. Vamos a tener que retrasar eso, porque confiamos que en el 2024 sí habrá condiciones para hacer esas reformas Que el constitucionales. presidente, de hecho, lo dejó claro, pues ayer, él ya no enviará otra reforma, otra Cierto. iniciativa de reforma eléctrica, tendrá que ser pues una persona o alguien quien abandere, en este caso la candidatura a la presidencia municipal, perdón, la presidencia de la República, quien abandere pues esta propuesta, ¿no? Para pues garantizar a los mexicanos un buen servicio de energía eléctrica, diputado. Sí, sí, Pedro. Seguramente quien sea candidata o candidato de Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia para la presidencia de la República lo llevará como bandera. Esa es una parte fundamental de la cuarta transformación, que es la recuperación de los bienes públicos, la recuperación de la soberanía, y yo insisto, esta era la iniciativa más importante del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, al no aprobarse ya, uno de los primeros, eh, o las primeras consecuencias que tiene esto, no aprobarse esta reforma, es que no vamos a tener una tarifa baja. Pero ¿qué otras consecuencias traerá el hecho de que los diputados de la oposición no hayan aceptado que pasara esta reforma? Bueno, vas a retrasar todo. Por ejemplo, que no haya inversión para tener energías limpias. Ujú. Por ejemplo, que ese planteamiento que hacíamos de que las hidroeléctricas tuvieran un plan de mantenimiento y de renovación de equipo, como son sus turbinas, como son sus generadores, sus transformadores, pues que no se haga. Que no haya ese, insisto en repetirlo, ese presupuesto para darle mantenimiento a todas las torres de transmisión, a los cableados, a todos los transformadores, pero tampoco habrá dinero para darle expansión a las comunidades
muy alejadas que no tienen luz eléctrica ahora. Entonces vamos a tener simplemente a seguir prolongando la caída de la industria eléctrica nacional y va a seguir el saqueo por parte de las compañías extranjeras. Eso es lo que han frenado estos conservadores, esos traidores a la patria, con su voto en contra de la ley, de la reforma ¿Y constitucional. así deben ser vistos, diputado, como traidores a la patria? Sí, absolutamente, como vendepatrias, como traidores a la patria. Porque hay que recordar que traidor a la patria es quien hace un hecho en contra del país y darle esa riqueza, esa facultad legal a las empresas para saquear a México, esa es una traición a la patria en contra de todos los millones de mexicanos, porque todos somos afectados, ¿eh? Todos somos Todos. afectados. Son unos cuantos los privilegiados que van a poder pagar la luz. Cada día no solo no va a bajar la luz, sino que puede subir más. Y lo estamos viendo. Lee nada más las noticias de ayer, de hoy mismo, acerca de España. Sí. El 500% subieron en menos de 2 años. ¿Qué está haciendo los gobiernos europeos? Están nacionalizando su industria gasera, están nacionalizando su industria eléctrica. Y aquí se espantan porque queremos nosotros darle viabilidad y que tengamos el control de la industria eléctrica. Nosotros estamos yendo con un sistema mixto en donde 46% le quedaba al sector privado. Y el 46% no es poquita cosa, Pedro. No. Es más Sí, que claro. toda Argentina completo. Toda la industria eléctrica de Argentina. El 54% era para el gobierno mexicano, Claro. pues para asegurar precisamente que nunca faltara la electricidad, aún en el hogar, en la casa más pobre y más alejada de México, para que esa igualdad de oportunidades, ese papel que tiene que jugar el Estado mexicano, lo juegue a plenitud, haciendo justicia social. Bien, diputado, la oposición menciona que con esto, pues bueno, es como que se abre una brecha o es un paradigma de cómo será el 2024, de que los derrotaron a ustedes como fracción parlamentaria y también a sus grupos, en este caso PT y Partido Verde Ecologista de México, que el presidente perdió con esta reforma y que ustedes están derrotados. ¿Qué piensa usted al respecto, diputado? No, hombre, están pero mareados. ¿Quién es el derrotado aquí? ¿Quién ganó, quién perdió? El que perdió fue el pueblo de México. Lamentablemente. Lamentablemente, todos los mexicanos perdimos. Y por eso estos partidos de oposición, que remarco, el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, no deberían de estar felices. Nadie debe de alegrarse de creer que derrota al pueblo. Nadie. Esa es una sinrazón. Pero también hay que entender, no lo han derrotado al pueblo mexicano. El pueblo mexicano tiene paciencia. Así como tuvo paciencia para construir la candidatura y llegar por la vía pacífica, la vía legal, la vía del voto de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, así vamos a tener paciencia. El pueblo de México, ya lo importante de ahora es que todas las máscaras de la derecha se cayeron. Las que ya tenían y muy duramente fijadas, como la de la mentira, la corrupción, la simulación, todas esas máscaras que ya tenían de sí. ¿Cuál fue la única máscara que se pusieron ahora con toda claridad? La de la traición a México. Pues eso lo anota el pueblo mexicano. Claro. Eso lo registra, porque el pueblo mexicano sabe que allí perdimos nosotros como coalición, juntos haremos historia, pero que afuera en la calle ellos no tienen el favor del pueblo y con esta medida menos. Yo estoy seguro que el pueblo mexicano será sabio, como siempre lo ha sido, y que el 2024 va a poner las cosas en su lugar
y que va a entender que no hay que tener consideración con estos, que hay que ganar en carro completo, que hay que ganar 6 de 6 para que haya toda una maquinaria democrática Claro. y que haya una maquinaria que luche por el país y que apoye la cuarta transformación que está encabezando ahora Andrés Manuel López Obrador, pero que es un movimiento del pueblo y que va a continuar después del 24. Diputado, explíquenos, ¿de qué se trata esta reforma? ¿Qué es el litio? Para empezar, ¿qué es el litio? Para explicar a las personas, porque a lo mejor hay quienes nos están escuchando y no están familiarizados con con este químico, pero de qué se trata? ¿De qué es? El litio, Pedro, es un mineral. Ujú. Es un mineral que le llamamos ya estratégico, porque tiene infinidad de usos. Por ejemplo, litio tienen que consumir las personas que tienen algunos desórdenes Ujú. mentales. Eso es para fines médicos. Claro. Litio es lo que tiene la batería de tu celular Ujú. y de todos los celulares ya modernos. Litio es lo que utilizan como la base para las recargas de los automóviles eléctricos, para lo que son los equipos en los hospitales, en los centros de investigación de las tecnologías. El litio es pues una batería. El litio lo llevan las naves espaciales Ujú. para que duren años circulando en el espacio sideral, mandando todas esas muestras que luego sirven para la investigación tecnológica. En fin, el litio es un oro blanco, pero con mucho mayor valor, no solamente económico. Por eso le decimos que es un mineral estratégico. Estratégico. El litio ya tiene una importancia tal Ujú. que hay países que, como China, por ejemplo, que están haciendo exploraciones en todos lados del mundo y que están buscando concesiones de los países, en México uno de ellos, Ujú. y que está diciéndose que es el mineral no solo del presente, sino del futuro por muchos años. Es el nuevo petróleo, por así decirlo. Ok. Entonces, México tiene, está entre los 10 países con mayores reservas. O sea, somos un país inmensamente rico con el litio. ¿Y antes se había aprovechado, diputado? No, absolutamente no. Fue parte de esta traición a la patria, Pedro, Ah. de que entre Peña Nieto, Calderón y Fox entregaron casi la mitad del país en concesiones mineras, que aparentemente eran para oro, plata, otros metales, pero iba el litio. Lo que pasa es que no se tenía conocimiento de ese valor que tenía, que ahora tiene ya Claro. descubierto el litio. Entonces, lo que hace esta reforma a la ley minera que hicimos ayer en la Cámara de Diputados, un grupo de diputados, los de la oposición, se negaron, fue dejarlo como patrimonio exclusivo de los mexicanos. El presidente decía hace rato algo muy importante porque han criticado, ¿qué vamos a hacer con el litio si no tenemos la tecnología, no tenemos cómo procesarlo? Ujú. Bueno, lo mismo dijeron en 1938, cuando expropió Lázaro Cárdenas la industria La industria petrolera, petrolera. y que dijeron, si los mexicanos no tienen tecnología y los mexicanitos no saben, pero ni apretar un tornillo, ¿y qué pasó? Se creó el Instituto Mexicano del Del petróleo. Petróleo, se creó Petróleos Mexicanos con toda una parte tecnológica que llegó Petróleos Mexicanos a exportar tecnología, por ejemplo, a Brasil y a otros lados. Entonces, yo estoy seguro que ese es un camino que tenemos que recorrer. Para eso tenemos instituciones ya creadas educativamente, Ujú. tecnológicamente, y vamos a crear esa propia tecnología. Y si no, la tecnología se compra, hombre. Lo que no debemos desaprovechar es que nosotros tenemos los yacimientos de litio. Entonces, ese es el tamaño de esta reforma a la ley minera.
de lo que hicimos ayer, que hoy seguramente concluya el Senado o en unas horas más, para que pase ya y que el litio sea propiedad de los mexicanos. Esa es una labor patriótica de López Obrador, ¿eh? Eso es verdaderamente luchar por la nación, luchar porque los bienes nacionales sean propiedad de los mexicanos y no de las compañías extranjeras. Ahora, y con este actuar de la oposición, de estos bloques que inclusive van junto en coalición del PRI, del PAN y del PRD, ¿cómo se podría calificar entonces este actuar? ¿Ellos abandonan la sesión, no la aprueban, se abstienen? ¿Cómo se calificaría? Es que pobrecitos, no saben si van o vienen. No tienen ni idea, porque habían dicho que ellos iban a apoyar lo del litio, que porque es en beneficio de los mexicanos. Después que se sale. Después de que es una iniciativa que ellos nos acusaron que se violentó el proceso legislativo. Cuando es una iniciativa que tiene más de 6 meses y que una parte fundamental era lo del litio. Todo mundo se le explicaba que era el litio, para qué la queríamos en reforma constitucional. Entonces, que no nos vengan a decir que legislamos en las rodillas o rápidamente. Es un tema más que público y más que debatido. No, lo que pasa es que ellos están confundidos. Ellos están sabedores de que están yendo contra la historia, que están yendo contra el pueblo de México, que allí tienen una mayoría de votos por una generosidad del pueblo mexicano que les dio espacio en la Cámara de Diputados, aunque no se los dio con votos, se los dio con plurinominales, porque la oposición, la mayoría es plurinominal. Bueno, eso es lo que no quiere ya el pueblo de México. Eso es lo que no quiere. Pero sin embargo, así está conformada la Cámara de Diputados ahora. Pero como ayer no tenían ni cómo argumentar, por eso se salieron y se fueron con sus teléfonos celulares a votar en los baños. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué no dar la cara en la tribuna y decir por qué estoy en contra de que se reforme la ley minera para que los mexicanos sean los dueños del litio? Porque no tienen argumentos, porque no saben qué decirle al pueblo mexicano y se fueron a esconder al baño. Allá desde los baños estaban votando y algunos tienen, de verdad, no tienen vergüenza porque ni se definen, sino que me abstengo, en abstención. Hágame usted el favor. ¿Cómo te vas a abstener cuando son asuntos de los bienes nacionales, claro, del patrimonio de los mexicanos? Ahí no tiene que haber ninguna duda. O estás con México o estás contra México. O eres patriota o eres un traidor a la patria. Exacto. Así de sencillo. Eso fue lo que se definió el domingo y ayer volvió a definirse. Por eso nosotros estamos muy contentos porque la gran decisión le queda al pueblo de México. El pueblo de México va a determinar en las elecciones ahora en 6 estados si le da el triunfo a esos traidores o le da el triunfo a la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Porque hay que recordar, el PRI, y yo lo dije aquí, en esta mesa lo dije, el PRI había dicho que sí iba a aprobar la iniciativa. Pero quería también pero quería la gubernatura de Hidalgo para la esposa de Rubén Moreira. Rubén Moreira, Carolina Vigiano, ¿no? Vigiano, sí. Rubén Moreira es exgobernador de Coahuila y es el coordinador de los diputados del PRI en la Cámara Nacional Federal. Y su esposa es la candidata del PRI a gobernador en Hidalgo. Entonces exigía que esa gubernatura se le diera al PRI, no importando el resultado electoral, aunque lo ganara Morena. Bueno, también quería que para el otro año que se resuelve la gubernatura de Coahuila, ganara allí el PRI con un achichincle, porque él y su hermano son los caciques de Coahuila, son los 2 únicos estados que no han tenido alternancia en todo el territorio nacional. Bueno, obviamente, ¿qué dijo Morena? No negociamos nada contra la voluntad popular. Ganen la votación en la Cámara, pero no les vamos a dar, ganen las gubernaturas en las urnas allá en Hidalgo, allá en Coahuila. Y el PAN agarró la misma escuelita. Querían que les diéramos Tamaulipas y Durango, porque saben que no van a ganar por las buenas.
Obviamente, nosotros no estamos en ese plan. Claro. Nosotros estuvimos cuando presentaron sus 12 puntos en donde dijeron, estas son nuestras posturas. ¿Y qué hicimos? Analizarlos y decirles y mover el dictamen, incluir sus posiciones en todo lo razonable, porque además ya una parte, la Suprema Corte había fallado y ya era asunto resuelto. Ah, pero unos rajones no cumplieron su palabra porque lo que ellos querían era tener esos privilegios. Y ahora Pedro nos amenaza. Ese famoso vandalito, porque ese vandalito Moreno, el que fue gobernador de Campeche y que es ahora el presidente nacional del PRI, nos amenaza de que ninguna reforma constitucional va a pasar. López Obrador anunció dos más, la política electoral y la de la Guardia Nacional para que pase a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nos amenazó. Y justamente en ese tema voy, y si les parece, pido a producción que me aguante tantito, ya para irnos a corte después y culminar la entrevista. A ver, Ricardo Anaya al día siguiente, Sí. ya sé, con estos videos, Sí. como aparece Ricardo Anaya. El señorito video. Señorito video, aparece y dice, bueno, pues ya logramos que se echara abajo esa reforma energética. Ahora vamos con todo para no dejar pasar la reforma electoral. Que vaya, es muy controversial porque entre la reforma electoral, si no mal recuerdo, ahí también se va a plantear el hecho de que se reduzcan los diputados por la vía plurinominal. Eh, ¿Cómo se está preparando pues ahí Morena, el diputado Morena y sus aliados, y cómo hacerle entender también a las personas que es necesaria una reforma electoral? Bueno, nosotros vamos a seguir el mismo esquema que la reforma eléctrica. La iniciativa presidencial que está en horas por llegar a la Cámara de Diputados anuncia diversas cuestiones fundamentales para mejorar el sistema democrático, sobre todo lo relacionado con la parte electoral. La primera es que las elecciones sean mucho más baratas que ahora, que no haya ese despilfarro de dinero en las campañas y en los presupuestos de los partidos políticos. La segunda es que haya menos diputados plurinominales, menos senadores plurinominales, porque ya las reglas de la competencia ya están muy parejas y puede ganar cualquier persona, inclusive hasta de manera independiente. Entonces, hay que quitarle ese dinero que tienen los partidos políticos y que han hecho que haya partidos políticos que sean negocios familiares. También es cómo se integran los órganos electorales. Por ejemplo, el Tribunal Federal Electoral con sus magistrados y sobre todo el INE con sus consejeros, que verdaderamente vaya con una gran pulcritud la elección de sus integrantes. ¿Qué es lo que va a proponer la iniciativa presidencial y que va a apoyar Morena con todo? Es que los elija el pueblo, que los consejeros del INE, los magistrados del Tribunal Electoral, los elija el pueblo, que el pueblo vote y que el pueblo tenga la responsabilidad de elegir a los mejores. Justamente sobre ese tema, yo platiqué con la vocal ejecutiva del INE, con Elizabeth Quiñones, de aquí Tabasco, y ella mencionaba o daba ese argumento de que, a ver, si lo va a elegir el pueblo, entonces estamos hablando de que serán políticos que serán electos por el pueblo, y en cuanto y cuando en realidad, pues quienes integran el INE, pues son personas, pues de la academia, personas que pues no participan en ningún partido político. Yo le quiero preguntar a usted, diputado, ¿se quedaría en riesgo de que fueran políticos los que estarían organizando las elecciones, o cómo sería esta participación de ellos? Aparentemente la iniciativa marca que son tres fuentes de donde van a provenir los nombres que van a ir a las boletas electorales, que serían 20 propuestos por el Poder Ejecutivo, 20 propuestos por el Poder Legislativo y 20 propuestos por el Poder Judicial. Ah, ok. Y Participarán entonces, los tres órdenes de gobierno. exacto, para que precisamente haya esa composición en donde no sean los partidos políticos los que propongan, ni no sean tampoco lo que ahora se hace, que sean cuotas de partidos. Porque no hay que olvidar, Santiago Krill fue, por ejemplo, consejero electoral. ¿Y en qué terminó?
Ujú. pues en diputado, en senador, candidato presidencial del PAN. Sí, hay que acabar con esa simulación de que son imparciales, de que son objetivos, como es el caso ahora de Lorenzo Lorenzo Córdoba. Córdoba. Lorenzo Córdoba, todo mundo sabe que es un panista declarado y que fue puesto por la fracción del PAN. ¿Por qué? Porque había una distribución de cuotas. Ujú. Un partido ponía uno, el otro ponía el otro, y llegan allá y responden a los intereses de sus patrones, de sus jefes. Ahora no, que sea el pueblo en base a esa propuesta, que analice cada nombre, cada personaje. Así lo hacen en Estados Unidos, por ejemplo. Eligen a los jueces, eligen a los magistrados y lo eligen públicamente. Y la gente no se equivoca. La gente hay que darle información. Pues así lo vamos a hacer con esta reforma política electoral y también con la de la Guardia Nacional. Que no tenemos los votos nosotros suficientes ahora, eso lo sabemos. Pero que el pueblo vea, constate quiénes están tratando de hacer una democracia de verdad Ujú. e instituciones más fortalecidas precisamente porque tienen el respeto y la credibilidad del pueblo. De alguna manera con esto es abrir los ojos al pueblo y que ellos tomen la mejor decisión y que ellos vean y digan, a ver, pues ellos no aprobaron estas iniciativas, ellos no aprobaron el hecho de que, por ejemplo, tuviéramos una energía más barata, por Sí, ejemplo, ¿no? En de que tuviéramos renovable renovables, por supuesto. y Y soberana. entonces vendrá este castigo. Bueno, que el pueblo defina, Defina. que el pueblo defina. Quiere como gobierno, un gobierno conservador que dependa de las empresas transnacionales y de gobiernos extranjeros, que el pueblo lo defina en la urna electoral. Muy bien. Quiere un gobierno de cuarta transformación que está luchando por los intereses populares y porque lo mexicano sea propiedad del pueblo, pues entonces el pueblo tendrá la decisión. Ujú. De eso se trata. Hay Bien. que respetar la voluntad de la mayoría. Y bien, que por cierto, pues ya el presidente lo dijo, quien abandere la causa o abandere la presidencia a la República, pues tendrá como bandera el hecho de esta nueva reforma. Y Sí. si el pueblo le otorga la razón, pues tendrá que enviarla al Congreso al Congreso de la Unión. Y ahí donde me gustaría preguntarle, diputado, y que no se vaya a tornar pues a un asunto de un adelanto, ¿a quién ve como presidenciable? ¿Un tabasqueño? ¿Puede ser algo externo? ¿Un otro mexicano? Yo estoy seguro que dentro de Morena nada más hay tres cartas ya. Hay tres ¿A cartas quién? y yo ¿Quién estoy es? seguro, empezando por las damas, Ujú, Claudia Sheinbaum, ujú, Adán López ujú. Hernández y Marcelo Ebrard. Las tres cartas fuertes. Son las tres únicas cartas que yo siento en el ánimo del morenismo de que pueden ser los que enarbolen la bandera de la cuarta transformación. No veo a nadie más. Pero claro, todavía falta un poco de Claro. tiempo y puede haber la posibilidad para cualquier otra persona. Pero yo en lo personal solamente veo esas tres personas que pueden llevar a conducir a un mejor puerto lo que ha sido el inicio de esta cuarta transformación con Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Y que cualquiera de ellos o otro tiene que abanderar esta causa. Sí, porque somos un movimiento. Hay que recordar que aquí no es una persona, No es un es movimiento. un movimiento nacional y Morena es un partido popular y Morena representa las mejores causas nacionales. Entonces, obviamente, un partido de izquierda, un partido nacionalista, tiene que abanderar esos casos. Ahora, si el pueblo no le da la mayoría del Congreso para poder hacer estas reformas constitucionales, pues nunca se van a poder hacer. Pero el pueblo es sabio, el pueblo sabrá si le vuelve a dar ese poder a esos conservadores para que bloqueen todas esas iniciativas constitucionales, pues el pueblo lo va a decidir. Bien, Yo confío mucho en el pueblo y muy el bien. pueblo ya va a tachar de traidores a la patria a los del PAN, a los del PRI, a los del Movimiento Ciudadano y a los del PRD. Y esas diputadas, esos diputados, yo estoy seguro que no van a poder salir con libertad a la calle, ¿eh?
porque los van a despreciar en la calle. Les van a decir hasta lo que se van a morir, porque el pueblo sí está informado, sí es Y valiente tiene memoria. y tiene memoria, y además sabe que allá esos votos no eran verdaderamente los que representaban al pueblo de México. Muy bien, diputado Oscar Cantón, ¿se tiene algo más que desea agregar a esta entrevista? Nada más para dar las gracias por esta invitación, como siempre, estar en esta mi casa y en la casa de los tabasqueños, Pedro, de verdad, y decirle a la gente que no pierda el ánimo, que no pierda la confianza. Lo que ganaron los conservadores es raquítico. Ganaron una sesión legislativa, pero en las elecciones ahora de junio del 2022, las que vienen en el 23 y en el 24, yo estoy seguro que el pueblo volverá a demostrar de que tiene confianza en el mejor futuro y va a acabar con esos vestigios de los conservadores neoliberales que ya debieron haberse terminado en el Cerro de las Campanas cuando se acabó con Maximiliano y esos que Benito Juárez hizo en su momento. Pero ni modo, vamos a acabarlos a base de votos, a base de urnas electorales, a base de convicciones y de ideales que representan Andrés Manuel López Obrador y lo que es la cuarta transformación. Muy bien, diputado, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta tarde. Ya sabe, como siempre, muy agradecido y pues recuerde que esta es su casa. Muchísimas Cuando gracias. guste regresar. Gracias de verdad. Gracias.